buenas tardes a todo el público que nos sigue a través de las redes del CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Les damos la bienvenida a una edición más de el Seminario de Agrobiodiversidad, este espacio para conocer la enorme riqueza de nuestra biodiversidad agrícola y a través de diversos expositores, agricultores, empresarios, investigadores, científicos, eh, conocer más acerca de la importancia de nuestra agrobiodiversidad, el potencial de nuestra agrobiodiversidad y cómo podemos intervenir para su desarrollo. Gracias a todos los que se están conectando. Por favor, compartan el enlace, inviten a más público. Hoy tenemos una invitación especial con el Colegio Heroínas Toledo de la Concepción, región de Junín, y vamos a tener también la participación de la profesora, de la docente, Elba Rivera. Elba Rivera es, además de docente de la institución educativa Heroínas Toledo, de Concepción, región de Junín. Ella también es tutora del Club de Ciencias Unidos por la Investigación. Y en nuestro afán de mostrar, de visibilizar a estos espacios, a estos clubes de ciencia donde los chicos se vienen formando, perfilando como futuros investigadores, es que vamos a tener en los siguientes minutos la participación de la docente Elba Rivera para que nos cuente un poquito más acerca del Club Unidos por la Investigación. Profesora Rivera, muy buenas tardes. Bienvenida al Seminario de Agrobiodiversidad. Buenas tardes, gracias por la invitación de parte del Colegio Heroínas Toledo y de mi persona y de toda la familia toledana. Lucy, ¿verdad? Profesora, sí. Por favor, coméntenos hace cuánto tiempo se ha formado el Club de Ciencia y Tecnología Unidos por la Investigación, cuántos alumnos tiene en la actualidad y cómo fue este proceso para formarlo, qué los incentivó. El Club de Ciencias Unidos por la Investigación de la Institución Educativa Heroínas Toledo de la provincia de Concepción, región Junín, se formó el año 2020, teniendo como asesora a mi persona y a la profesora Rocío Granda. El año que empezamos solo con 10 estudiantes, ¿no? Y las dos asesoras. Luego, y participamos, ¿no? En el laboratorio virtual para la ejecución del proyecto Procesos Biotecnológicos para la Producción de Penicilina. Y nuestra meta ese año fue lograr el premio. Y así fue. Logramos las 500 licencias del Laboratorio Virtual Club Lab para el 2021, que nos sirvió bastante para dar realce y hacer la indagación, ¿no? En el área de CIT con los demás docentes y todos los estudiantes de la institución educativa. El año 2021, el Club de Ciencias integró a más estudiantes y a los 3 niveles. Tenemos el nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y en ese año, el año pasado, realizamos varios proyectos, ¿no? El nivel secundario participó con el proyecto Playtech, en la que también quedó, ¿no? Dentro de los 50 primeros, ¿no? Habiendo crecido los clubes de ciencias. No nos adelantemos porque esa justamente era mi segunda pregunta. Qué interesante lo que nos cuenta que ustedes tienen integrado en sus clubes de ciencia desde el nivel inicial, y eso es muy importante porque los rincones de ciencia desde las primeras edades son pues una fortaleza para perfilar el interés, la vocación, la curiosidad innata de los niños y qué más que hacia la ciencia y la tecnología. Profesora, entonces, retomando lo que usted nos estaba comentando, ¿qué logros ha alcanzado el Club de Ciencia en estos casi 2 años, ¿no? de haberse formado? Ya. El primer logro fue lograr los premios máximos, que empatamos en triple empate, y uno de ellos fuimos nosotros a nivel nacional el año 2020, ¿no? Con el proyecto como procesos biotecnológicos para la producción de la penicilina, con 10 estudiantes que participaron y dentro de los cuales también ya tenemos a un estudiante egresado que está en la Facultad de Medicina, ¿no? Integrante de nuestro club, y 2 estudiantes más, uno que está en una universidad particular y la otra señorita que está preparándose también para seguir medicina, ¿no? Y también el siguiente año abarcamos más niveles, hemos participado en el proyecto Playtech y estamos también dentro de los primeros, ¿no? Hemos elaborado un proyecto
para apoyar a las personas con la discapacidad de audición y habla, ¿no? Hemos hecho un lenguaje de señas. En el año 2021, ahora venimos trabajando también de la misma forma, por semana, una vez al día, a la semana, una vez virtual, una vez presencial, y venimos haciendo investigaciones, por ejemplo, como las propiedades del agua y cómo aplicarlas estas, ¿no? Al cultivo de las plantas, cómo aplicar los vasos comunicantes, y ahora estamos empeñados en hacer una exploración a lo que es la caseta de, ¿no? Para ver los vientos, las lluvias, y visitar también a Guayao, que está muy cerca de nosotros, un centro de observatorio y que nos puede ayudar bastante, y estamos empeñados para hacer un reportaje científico sobre, ¿no? La riqueza científica que se tiene a nivel Junín. Magnífico, profesora, lo que nos cuenta. Nuestras felicitaciones por ese entusiasmo, por ese empeño y por esa fuerza que pone usted para tutorear a sus alumnos y esperamos que cada vez sean más alumnos los que integren el Club de Ciencia Unidos por la Investigación de la Institución Educativa Heroínas Toledo de Concepción, Junín. Muchísimas gracias. Lo que nos ha contado es muy importante para que los demás docentes, los demás colegios, los demás alumnos y público en general que nos está viendo conozca la importancia de tener en un colegio un club de ciencia y de esa manera crear el espacio, generar el espacio para que más niños se interesen por la ciencia y la tecnología, despierten sus vocaciones y, como usted nos cuenta, luego de terminar el colegio, tal vez se interesen por seguir carreras ligadas a la ciencia y la tecnología. Nuestras felicitaciones nuevamente, gracias por participar. Por favor, a todos los que se están conectando, además de darles la bienvenida, les pedimos que compartan el enlace entre sus familiares, amigos, cercanos, para que puedan sumarse a el público que aprecia, que ve el seminario de agrobiodiversidad todos los miércoles a las 5 de la tarde desde el Facebook del CONCITEC. Muy bien, pasamos ahora a presentar el tema. El tema del día de hoy es realmente muy interesante. Muchas gracias. Gracias, profesora. Es realmente muy interesante y nos vamos a referir a la agrobiodiversidad y la quinta revolución tecnológica. ¿Cómo es que podemos relacionar la agrobiodiversidad y la revolución tecnológica, ¿no? La revolución tremendamente digital, tremendamente científica y tecnológica que está sucediendo en nuestro mundo actualmente, ¿no? Actualmente tenemos en marcha la cuarta revolución tecnológica, ya estamos a puertas de la quinta revolución tecnológica, así que vamos a echar un vistazo a cómo esa quinta revolución se puede ligar con la agrobiodiversidad y para eso tendremos a un gran invitado que es el ingeniero Fernando Villarán, a quien pasaremos a presentar en breves minutos, pero antes quería compartir con ustedes nuevamente el acostumbrado video que es la agrobiodiversidad. Así que lo compartimos, lo ponemos en pantalla y durante un minuto vamos a conocer qué cosa es la agrobiodiversidad. A ver, permítanme por favor compartir en pantalla. Imagina tu cena más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? ¿Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, frutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida? La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Esto significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien, ese ha sido nuestro acostumbrado video para que todos conozcamos en un minuto qué cosa es la agrobiodiversidad. Nuestros saludos a LC Rosales desde el Club de Ciencias Stephen Hawking del
Institución Educativa Horacio Ceballos, que nos está viendo, nos está siguiendo, también para Carolina Calixto Leiva, para Luis Valencia, para Roy Espinosa, para Joseph Pagán Janampa, que nos ve desde el Club de Ciencias Hugo Loarte Santillán, esto es en la región Huánuco. Muchísimas gracias, Joseph Pagán Janampa, por seguirnos cada miércoles en el seminario de agrobiodiversidad. También a Jenny Milagros Curus Vázquez. Saludos desde la bella ciudad de Huánuco. AMBO, de la institución educativa Juan José Crespo y Castillo, Club de Ciencias Hugo Loarte Santillán. Muchísimas gracias a todos esos docentes, alumnos de clubes de ciencia a nivel nacional de costa, sierra, selva, que siguen el seminario de agrobiodiversidad cada miércoles. Y también, por favor, escríbanos a lo largo de esta presentación. Pueden escribirnos también sus consultas, sus preguntas a nuestro expositor, que nosotros se la iremos alcanzando. Vayan sumándose, vayan compartiendo el enlace de esta charla del día miércoles 5 de octubre, que está dedicada al tema agrobiodiversidad y revolución tecnológica. A continuación presentamos a nuestro expositor, él es Fernando Villarán, como les adelanté, es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, presidente de la comisión organizadora del CEPLAN, miembro del Consejo Nacional de Educación, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y director de COFIDE. Entre sus últimos libros podemos citar La historia de las patentes e invenciones en el Perú, La educación emprendedora en la educación básica, La picadura del escorpión, sobre la crisis financiera internacional y el modelo del desarrollo alternativo de la región San Martín. Actualmente, Fernando Villarán es docente principal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y presidente de SACE Consultores. Hoy día nos acompaña Fernando Villarán y él empezamos comentando que ha mencionado que la quinta revolución tecnológica va a estar ligada a la reconstrucción del vínculo hombre-naturaleza. Y en esa línea, pues países como el Perú, con una gran biodiversidad, deben tener pues el protagonismo. ¿Cómo podemos lograr este protagonismo? ¿Por qué él comenta que el vínculo hombre-naturaleza va a ser el centro de esta quinta revolución tecnológica? Para eso tenemos a Fernando, que en los siguientes minutos nos va a comentar esta propuesta, esta idea. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Bienvenido de parte del CONCITEC, de parte del Seminario de Agrobiodiversidad a este espacio. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Neido, por la invitación, también por la presentación. Un saludo a la profesora Elba, con la cual estamos compartiendo esta mesa virtual, ¿no? Esta conferencia, y con mucho gusto poder dialogar con todos los participantes, especialmente los alumnos que están interesados en este tema, ¿no? Y como ha adelantado Neido, yo quiero asociar todo el tema de la biodiversidad y la agrobiodiversidad con la siguiente revolución tecnológica o revolución industrial. Y para eso, permítanme compartir la pantalla en un segundo. La tengo por acá. Y poder desarrollar el tema. Ok, entonces, bueno, una aclaración conceptual. En realidad, para mí, la revolución tecnológica o industrial son sinónimos. O sea, en realidad, el concepto que más se usa es revolución industrial, porque así fue la primera, y eso lo vamos a ver ahora, y después se ha quedado esa calificación, pero obviamente la esencia de la revolución industrial es el desarrollo tecnológico. Entonces son dos conceptos íntimamente vinculados. Y así, bueno, le he titulado a esta conferencia. Y lo que vamos a ver es, en primer lugar, la importancia de las revoluciones industriales. ¿Por qué son importantes? Vamos a ver las características de la primera revolución industrial. Hay otras tres, que se han desarrollado y estamos en este momento en la cuarta revolución industrial. Y también vamos a ver qué características tiene y, digamos, en qué situación se encuentra. Y luego, antes de pasar a la quinta revolución industrial, quiero tratar con ustedes el tema del desarrollo sostenible, ¿no?
y en particular cómo podemos hacer los países de América Latina y en especial el Perú en relación a cómo llegar al desarrollo sostenible lo antes posible, y eso lo he calificado como el atajo hacia el desarrollo sostenible para aterrizar al final ya en la quinta revolución y el rol que va a tener ahí la agrobiodiversidad. ¿Ok? Entonces, continúo presentando y comenzamos con el primer tema, que es la importancia de las revoluciones, y para esto tomo un documento muy importante que en inglés se llama The World Economy, la economía mundial, de Angus Madison. Es un clásico, digamos, de la historia económica, y eso es un documento además que se puede bajar del internet. Los que están interesados en historia económica lo pueden bajar. Es un documento hecho por la OCDE, en realidad en castellano, la Organización por la Cooperación, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es el más completo que se ha hecho. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos trae. Disculpen si escuchan algunos perritos ahí en el fondo, pero tengo mis perros que a veces ladran cuando alguien pasa enfrente de la casa. Espero que no nos molesten mucho. Ok, entonces seguimos. Esto es, digamos, la población mundial. Este documento de Madison va desde el año 0, o sea, el año 0 es el año en que muere Jesucristo, hasta más o menos el 2000, 1998, por ser exacto. Es un periodo de tiempo muy largo. Y ustedes pueden ver, bueno, él divide los países en dos. Digamos, el grupo A, que es el grupo de los países desarrollados, que incluye a los países europeos, Estados Unidos, Canadá y Japón, y los países en desarrollo o subdesarrollados en esa época, el grupo B, donde estamos Latinoamérica, Europa del Este, Asia y África, ¿correcto? Entonces ahí ustedes pueden ver las poblaciones que hay, pero más importante que este documento, ahí ven que, digamos, todavía América Latina tenía pues muy pocos habitantes en el año 0, 5.600.000, y Europa tenía 24 millones, ¿no? Estados Unidos prácticamente no tenía, muy poco, pero los países más poblados eran el Asia, básicamente China y la India, pero lo más importante es esto de acá, es qué nivel de desarrollo tenían estos países en el año 0. Y el nivel de desarrollo se mide en economía por el producto per cápita o ingreso per cápita. GDP es Gross Domestic Product per cápita, ¿no? Es el PBI per cápita. Y como pueden ver ustedes en la primera columna, todos los países tenían casi lo mismo, o sea, hemos partido más o menos de la misma cantidad. Este es un documento muy importante porque no ha sido criticado ni contestado nada, porque, digamos, es muy sólido. Entonces, no es que el señor Madison ha inventado uno y dijo, vamos a hacer pues que todos partamos de la misma línea. No, no. Esto es resultado de muchos años de investigación. Entonces, lo interesante es, uno, que estamos más o menos todos igual. Incluso los países más desarrollados en el año 0 tenían $450 per cápita y América Latina 400, o sea, estamos por ahí, ¿no es cierto? Y lo otro más interesante es que al año 1000, o sea, en 1000 años, no se movieron esas cifras, o sea, nadie se desarrolló. Ni los países desarrollados, incluso los desarrollados retrocedieron un poco y nosotros nos quedamos igual. Pero miren, casi todos 400 también, ¿no? Entonces, recién se comienza a mover el ingreso per cápita o el producto per cápita a partir del siglo XVII y XVIII. Recién. Ya para 1820, ahí sí ya ven algunas cifras diferentes, sobre todo los países más desarrollados, y para el año 2000, en este caso 1998, ya hay diferencias, digamos, más importantes. Entonces, ¿qué cosa nos dice este estudio? Que en realidad el inicio del crecimiento económico se produce entre 1730 y 1820, que es justo el periodo de la Revolución Industrial Inglesa. O sea, hasta ese momento no había crecimiento, ni de la economía ni de la población, ¿no? Y ustedes pueden ver el indicador quizás más importante que el PBI es la esperanza de vida. Y la esperanza de vida en en el año 1000 era exactamente igual en los países desarrollados y en los países subdesarrollados. 24 años era el promedio mundial. Imagínense, la gente vivía
solo hasta los 24 años. Es una cosa impresionante. Y eso es un promedio, o sea que los reyes y la nobleza probablemente vivía más, pero el pueblo vivía menos de 24 años. O sea, quiere decir que no había condiciones mínimas para sobrevivir. Y recién comienzan a moverse la esperanza de vida a partir de esas cifras de este año 1820. Ahí sí, los países desarrollados aumentan más su esperanza de vida, los subdesarrollados menos, y ya recién a partir de 1900 los subdesarrollados comienzan a tener más esperanza de vida, hasta la situación que tenemos ahora, que son, digamos, años, digamos, cifras más altas, ¿no? O sea, ahorita la esperanza de vida es 84 en los países desarrollados y 80 me parece a nivel mundial. Pero en fin, ¿cuál es la primera revolución industrial? ¿Cuáles han sido las características, digamos, no? Lo importante es que se dio en Inglaterra, y una característica muy importante era que Inglaterra es un país marítimo, ¿no? Es una isla grande, por supuesto, una isla muy grande, pero que siempre ha sido muy marítimo, estaba vinculado con Europa, pero también, digamos, ya una vez descubierto América, con Asia, o sea, eran todos marinos, y esto ha significado, digamos, una característica muy favorable para que ahí surja la revolución industrial. Otra de las características importantes es que ha estado entre las primeras, la creación de las primeras universidades. Acá tenemos la Universidad de Oxford y Cambridge, que son de las más antiguas, no la más antigua es italiana, ahorita no me acuerdo, ahorita me voy a acordar el nombre, es en el siglo XI y XII comienzan a aparecer las primeras, Bolonia, la primera universidad europea es la de Bolonia. Es en el siglo XI, en el siglo XII aparecen en otros países y particularmente en Inglaterra. Entonces, país marino, abierto al comercio mundial, las primeras universidades, primer conocimiento, y luego a nivel político ellos fueron el primer país en donde la aristocracia, ¿no? La monarquía compartió el poder con el pueblo. Y eso fue en la Revolución Gloriosa de 1688. O sea, estamos hablando fines del siglo XVII, un siglo antes de la Revolución Industrial. O sea que había libertad de la población, cosa que no existía en ningún otro país del mundo, ¿no? Porque eran todas monarquías absolutistas. Otro asunto importante es que las materias primas que utilizaba la industria textil inglesa eran básicamente la lana, pero por el comercio que tenía Inglaterra, sobre todo con Estados Unidos, comenzó a utilizar el algodón, que era mucho más propicio para trabajarlo, digamos, en máquinas. Y entonces se reemplazó, digamos, la lana por el algodón, y eso significó una posibilidad de desarrollo muy importante. Y finalmente, Inglaterra fue el país que tuvo más medios de comunicación internos, y estos son los canales, y estos son fotos casi actuales, digamos, ¿no? De estos canales que existen hasta el día de hoy, que otros países no lo tenían. Entonces, todo esto significó, digamos, que hubieron condiciones para que se diera un desarrollo tecnológico muy grande. Una revolución agraria, los medios de comunicación que ya hemos hablado, el mercado mundial, materia prima abundante, principalmente algodón, mano de obra calificada en universidades y escuelas, ¿no? Y disponibilidad de capitales, ¿no? Y estas fueron las principales innovaciones. Generalmente se piensa que la revolución industrial inglesa se caracteriza por la máquina de vapor, pero antes de la máquina de vapor, las primeras innovaciones se dieron en el sector textil, con la lanzadera de Kay, ¿no es cierto? Que es, digamos, un telar mecánico con un aparatito que se lanza, digamos, de un extremo a otro, y eso significó que las telas pudieran ser mucho más anchas del tamaño del brazo, digamos, de 2 brazos, ¿no? Y después vino, digamos, las máquinas de hilar, ¿no? Que como ustedes ven son bastante primitivas, pero significó un aumento de la productividad muy grande. Y luego recién vino la máquina de vapor, que permitió mover estas máquinas que cada vez eran más complejas y que antes se movían por agua, digamos, ¿no? Por molinos de agua, pero cuando no había agua se paraba la producción. Entonces, en realidad,
la máquina de vapor vino a sumarse a este aumento de la productividad muy grande. Esto significó también un desarrollo paralelo de la metalurgia, las máquinas comenzaron a hacerse cada vez más metálicas y significó un apoyo muy fuerte a la minería, tanto para el fierro, ¿no?, que luego se convertiría en fierro y acero, como por el carbón, que era la principal materia prima. Las dos, digamos, consecuencias más importantes de la revolución industrial ha sido la locomotora, ¿no?, que fue la innovación que permitió unir a todos los países, ¿no? El primer medio de comunicación, pues, muy eficiente, y el barco de vapor, que ya dejó de depender, pues, de los vientos para poder cruzar los océanos. Y lo importante también es que la revolución industrial generó nuevos actores, ¿no? El principal actor fue la innovación tecnológica. La tecnología se puso en el centro. Antes prácticamente no se movía el crecimiento de los países. El PBI, como ustedes saben, tuvo plano, digamos, mucho tiempo, pero con la innovación tecnológica comenzó a moverse. Surgieron las fábricas, los empresarios, los obreros fabriles, los sindicatos, la empresa moderna, y las universidades y el conocimiento comienza a asociarse con la producción, ¿no? Las empresas se asocian, entraban y salían de las universidades, y esta cooperación universidad-empresa, o si quieren, producción-conocimiento, se consolida y se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente esto tiene efectos muy importantes. Primera vez que se puede vencer a la miseria y la pobreza. Ustedes lo han visto en las cifras de esperanza de vida. 24 años fue una cifra que yo al menos me impresioné cuando lo vi, ¿no? Y nadie le ha contestado esa cifra. Es una cifra pues bajísima. O sea, hace rato yo hubiera muerto ya hace, no sé, 50 años, si viviera en esa época, ¿no? Entonces, realmente, recién con la revolución industrial comienzan las personas a vivir, la mayoría de las personas. Los nobles, por supuesto, vivían más, pero la mayoría de personas comienzan a tener condiciones materiales para poder sobrevivir. La innovación se acelera, se llega a generar pleno empleo para la población, surgen una infinidad de nuevos bienes y servicios, y como ya mencioné, la esperanza de vida se aumenta, ¿no? Todos los países comienzan a imitar a los países más desarrollados, y se expande no solamente el mercado, sino también las instituciones democráticas, ¿no? La democracia, la libertad, etcétera, los derechos humanos. Han habido, además de la revolución industrial inglesa, que fue la primera, en 1760, 1850, otras tres más, ¿no? La segunda se da ya no solamente en Inglaterra, sino en otros países europeos, prácticamente en toda Europa, del acero y la electricidad, ¿no? A partir del 50, 850 al 900, la fuente de energía de la primera revolución fue el carbón, la segunda fue la electricidad. La tercera revolución industrial ya cambia de foco, ya no se da en Europa, sino en Estados Unidos. Y es la revolución que se caracteriza por la industria automotriz y la aviación y los electrodomésticos también, y la producción en masa. Y allí la fuente de energía principal es el petróleo. El petróleo es el que mueve, digamos, esta maquinaria que se produce, ¿no? Con la tercera revolución industrial. Y finalmente la cuarta, que comienza en los 40, pero digamos agarra fuerza en los 60, 1960, es la revolución de la computación, la informática, las telecomunicaciones, ¿no? Y las fuentes de energía comienzan a también variar. Si bien se mantiene el petróleo, ahora ya estamos hablando de fuentes de energía renovables, y se mantiene también la electricidad. Yo quiero detenerme un momento en la cuarta revolución industrial, ¿no? Porque es la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y la estamos viviendo mucho más intensamente por la pandemia. La pandemia nos trajo una aceleración de la cuarta revolución industrial con el trabajo a domicilio. Antes era algo excepcional, pero ahora es algo común de todos los días, ¿no? Hay porcentajes cada vez más altos de la clase trabajadora, de los trabajadores en general, tanto de bienes como de servicios,
digamos, se realizan en los domicilios, ¿no? Y tanto en el sector público como en el sector privado. Y eso significa que los usos de la vivienda también han cambiado. Antes era solamente dormir y ahora es para trabajar y educarse, ¿no es cierto? Y en la pandemia era para divertirse o estar juntos o socializar. Entonces, también ha significado una, digamos, exigencia de cambios a nivel de la vivienda. La educación virtual, las compras online, los deliveries, desaparecen los malls, tiendas por departamento, las transacciones financieras se hacen en su mayoría digitalmente. Hoy día incluso ya hay mucho menos vuelos de ejecutivos porque los congresos y las reuniones de los ejecutivos se hacen por internet, ¿no? Como estamos haciendo ahora nosotros esta reunión, hasta los diagnósticos clínicos. Y claro, también hay un desarrollo tremendo de las redes sociales que tienen además sus ventajas, pero también algunas desventajas, como por ejemplo el caso de los fake news, ¿no? O sea que es más fácil decir cualquier cosa, no hay ninguna censura, y entonces eso genera también algunas dificultades, ¿no? Son temas que tienen que ver con la cultura, ¿no? El poder entonces ya no está, digamos, en las empresas petroleras o financieras, ¿no? Ahora está en las empresas digitales, ¿no? Estas son las empresas más grandes del mundo, las más valiosas, donde como ustedes pueden ver encabezan pues la lista Apple, Google, Amazon, Microsoft, Tencent, que es una empresa china, pero también la única, digamos, que no es digital es McDonald's, ¿no? Y Louis Vuitton, que es productos para altos ingresos, o sea, perfumes y qué sé yo, o sea, también las personas, el hombre más rico es acá Elon Musk, lo ven aquí en esta foto a la izquierda, que él es dueño, no aparece su empresa acá, pero él es dueño de Tesla y de SpaceX, ¿no? Que todavía como empresas no tienen tanto valor como las de acá, pero él como persona sí tiene más ingresos que los dueños de estas empresas, porque por ejemplo, en el caso de Apple son varios dueños, ¿no? Lo mismo incluso Microsoft, hay una, digamos, accionariado difundido. Todavía Tesla y SpaceX está bastante concentrada la propiedad. Pero en fin, sigamos. El asunto es que en esta revolución digital estamos experimentando el peligro de lo que llama Harari. Yuval Harari es un profesor de la Universidad de Jerusalén, historiador y filósofo, escribió Homo Sapiens, no, o Sapiens creo que se llama el libro nomás, y ahí él, digamos, no solamente en el libro, sino también en sus conferencias, habla sobre su preocupación de que esta época de la información nos pueden piratear, ¿no? O hackear, digamos, ¿no? Él dice, si alguien tiene suficiente conocimiento de la biología, estamos hablando de biología, que es el tema de ustedes, ¿no? Puede, digamos, puede piratear mi cuerpo, mi cerebro y mi vida. Me puede entender a mí mejor que yo mismo. Ese alguien puede conocer mi tipo de personalidad, mis ideas políticas, mis preferencias, mis debilidades mentales, mis temores, ¿no? Un sistema que nos entienda a nosotros mejor que nosotros mismos puede manipular nuestros sentimientos y decisiones. Y eso ya no es solamente teoría, lo hemos visto que, por ejemplo, cuando el Reino Unido se salió de la Unión Europea, fue pues una campaña en redes sociales muy manipuladora, ¿no? Y también la elección del presidente Donald Trump en Estados Unidos, igual, en base a mentiras, llegan a la presidencia y tiene un gobierno bastante desastroso, pero lo peor es que parece que va a repetirlo, porque la gente ya se acostumbraba a las mentiras. Entonces, hay una película que yo les recomiendo que está en Netflix, o sea, no sé si todos tendrán Netflix, pero en todo caso, en su proveedor de videos más cercano, que hay bastantes felizmente en el Perú, pueden pedirle esa película y por 3 soles creo que se la puede conseguir, que se llama Nada es privado. Es un poco la denuncia de esto que está hablando Yuval Harari. Entonces, ahora pasamos al desarrollo sostenible, que es un poco el reto que tenemos todos los países por delante. Este es un planteamiento que ha ido ganando fuerza a nivel mundial
y no solamente los países desarrollados, sino todos los países del mundo debemos encaminarnos hacia allá. ¿Qué significa el desarrollo sostenible? Es, digamos, un concepto que implica 4 dimensiones, ¿no? O esferas, si quieren, objetivos. No solamente el desarrollo, ya no es solamente crecimiento económico. Hasta ahora lo hemos estado viendo como el crecimiento económico, que crezca el PBI, ¿no? Todo el mundo está pendiente, el PBI crece, no crece. Está bien, es importante el crecimiento económico, pero además de esa dimensión económica, el desarrollo sostenible incluye otras 3. El desarrollo social o la dimensión social, con una distribución más justa de la riqueza, con pleno empleo, ¿no? Igualdad de oportunidades, eliminación de la pobreza, el tema de la violencia contra la mujer, todos son temas sociales. La tercera dimensión es el cuidado ambiental, la naturaleza, la conservación de la naturaleza, que la hemos descuidado durante estos años, 250 años desde la Revolución Industrial. Y finalmente, la cuarta dimensión es una institucionalidad eficiente y honesta. Aquí entra todo el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? El equilibrio de poderes, en fin, las instituciones son importantes. De repente, un país puede tener mucho ingreso per cápita, incluso haber resuelto algunos temas sociales, pero si hay demasiada corrupción, no se puede considerar un país desarrollado. Entonces, y ya las Naciones Unidas ha asumido ya este tema del desarrollo sostenible y ha planteado como una agenda de 17 puntos, ¿no? Que van desde el fin de la pobreza hasta la alianza para lograr los objetivos, pasando por el hambre cero, salud, educación, igualdad de género, en fin, hay un montón de temas como vida submarina, el tema, obviamente, de la industria, la innovación, ¿no? La reducción, las ciudades sostenibles, acción por el clima, ¿no? Y todos estos ya plantean, digamos, a los países un reto para poder avanzar en cada uno de estos puntos, ¿no? Ahora, el hecho de que los países que venían en una senda de crecimiento económico tengan que dirigirse hacia el desarrollo sostenible, plantea una gran oportunidad para el Perú y países de América Latina, ¿no? Porque para mí el encauzarse o encaminarse hacia el desarrollo sostenible significa producir la quinta revolución industrial, ¿no? Ahí hay una diferencia. Hay personas que dicen que ya estamos en la quinta revolución industrial y que la quinta revolución industrial está caracterizada por el Big Data, por los robots o la robótica, ¿no? Por el blockchain, por todas estas sofisticaciones de la revolución digital, ¿no? Pero yo personalmente pienso que son la misma revolución digital que obviamente está teniendo sus últimos productos, ¿no? Pero que las revoluciones lo que se han caracterizado es cambiar radicalmente lo que había anteriormente, ¿no? Con muchos aspectos. Entonces, la revolución quinta va a ser diferente, va a ser otra cosa. Es un tema en debate, por supuesto, y yo estoy poniendo a ustedes mi punto de vista, que también me encantaría conversarlo con ustedes, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver. Vamos a decir que nosotros estamos acá, somos un país en desarrollo, con esta flechita, y estamos siguiendo a los países desarrollados en este camino hacia el crecimiento económico. Eso es lo que hemos hecho en los últimos 30, 40 años, hacia ese crecimiento. Todo el mundo hablaba de crecimiento, crecimiento y crecimiento. No le interesaba otras cosas, ¿no? Eso lo pueden ustedes verificar en cualquier periódico o digamos, noticiero de televisión. Todos los gobernantes, los ministros hablan de crecimiento y crecimiento. Entonces estábamos ahí nosotros siguiendo a los países desarrollados. Pero ¿qué ocurre? Se chocaron con una pared. Y esa pared fue el COVID-19, el calentamiento global y otros fenómenos que ya no les permiten, digamos, solamente seguir hacia el crecimiento económico porque hay el peligro de, digamos, terminar con la humanidad entera. Entonces, los países desarrollados se ven obligados a hacer un cambio, un giro, ¿correcto? ¿Hacia qué? Hacia el desarrollo sostenible. De hecho, ya lo están haciendo. Los países más desarrollados están haciendo un camino diferente porque se dan cuenta que no vamos a poder sobrevivir si estamos en el statu quo anterior.
¿Y qué es lo que ocurre acá? Que nosotros como países en desarrollo tenemos que encaminarnos de una vez hacia el desarrollo sostenible, ¿no? En un camino propio, una nueva trayectoria. Ya no tenemos que hacerle seguidismo a los países desarrollados y recién hacer el giro de 90 grados cuando llegamos a la pared, sino tenemos que hacerlo mucho antes, ¿no? Y nosotros mismos hemos llegado a tenemos estas mismas dificultades. Pero ¿qué ocurre si el giro que dan los países desarrollados no es de 90 grados, sino de 120 grados? Y entonces tienen que retroceder en su desarrollo económico hacia atrás. Y ahí resulta que nosotros podríamos estar más cerca del desarrollo sostenible. Por primera vez se plantea la posibilidad de que nuestros países aventajen a los países desarrollados. Esto parecería de locos, pero ¿cómo si nosotros somos un país subdesarrollado? Estamos siempre tratando de imitarlos a ellos. ¿Cómo vamos a pasarlos? Con todo el desarrollo científico que tienen, con toda la computación y toda la revolución digital que ellos son los principales protagonistas, como hemos visto, estas grandes gigantes tecnológicos. ¿Cómo es posible esto? Entonces ahí viene la fundamentación. ¿Por qué tendríamos la posibilidad o tenemos la posibilidad real de adelantar a los países desarrollados? Voy a plantear 3 argumentos. Primero, tenemos la mayor biodiversidad del mundo. Eso es un dato de la realidad y eso tiene que ver con el trabajo de ustedes, ¿no? Con la agrobiodiversidad, porque es en el agro donde está la mayor, digamos, biodiversidad, aunque también hay, por supuesto, a nivel marino, ¿no? Hay mucha biodiversidad, pero este es un mapa que está en un documento muy importante que lo he puesto abajo, que se llama The Economics of Biodiversity, the Dasgupta Review. Lo pueden conseguir no creo que haya en castellano, pero lo pueden bajar de la internet, ¿no? Pues es un documento ya público. Y ahí ustedes pueden ver que los países que tienen biodiversidad están en verde, color verde. Los que tienen muy poca biodiversidad están en color amarillo y, digamos, amarillo claro, los que tienen más o menos intermedio. Y como ustedes pueden ver, la biodiversidad está en América Latina principalmente, ¿no? Desde México, ¿no? Y claro, desgraciadamente Argentina y Chile no tienen mucha, pero sí está en la Amazonas, ¿no? Está también en el sur de África, ¿no? Menos que acá en América Latina y un poco en el sudeste asiático, otro poco. Pero si ven, los países desarrollados prácticamente no tienen biodiversidad, no la tienen, ¿no? Los países árabes ni qué decir, o sea, ¿no? Todo el mundo se va ahora a Kuwait, a todos esos países, ¿no? Pero creen que es un poco la Meca, ¿no? Pero no, en realidad no tienen una diversidad. Todo es más o menos artificial ahí. Ya, el segundo argumento es las mayores fuentes de agua dulce. Este es un estudio que también aparece acá abajo, la fuente, un documento de Mongabay, que es una ONG ambientalista, que ha hecho este estudio, o ha mandado a hacer este estudio, donde aparecen los grandes ríos del mundo, en azul, los que todavía tienen, digamos, menos contaminación, y en rojo los que ya están contaminados. Y como ustedes pueden ver, la mayoría de ríos de los países desarrollados y de la China y de la India están recontra contaminados, y nosotros acá en el Amazonas y algunos países asiáticos, perdón, africanos, también todavía tienen agua. Entonces ese es el segundo argumento. El tercer argumento es el mar más rico del mundo. Este es otro documento que está acá abajo, ¿no? Los mapas, este es un documento de la BBC del año 2018, que lo interesante es que es hecho por satélite, las flotas de los barcos pesqueros en el mundo, ¿dónde están pescando? Y como ustedes pueden ver, la mayoría pescan en el Pacífico Sur, enfrente de América Latina, enfrente principalmente de Ecuador, Perú y Chile. No pescan enfrente de sus propios países porque ya no tienen mucha agua, o muchos peces, perdón, porque ya los han depredado. Entonces, nosotros somos la reserva biológica del planeta en todos los aspectos. Y el Banco Mundial, que antes era pues el adalid del modelo, digamos, económico del libre mercado, ahora ellos reconocen que hay muchas maneras de medir la riqueza de las naciones. Este es un documento que también lo pueden bajar, se llama
The Changing Wealth of Nations, el modo cambiante de la riqueza de las naciones, cómo cambia, ¿no? Y es del el Banco Mundial, Grupo Banco Mundial del 2021. Y además del capital productivo y financiero, que es el conocido, hay el capital humano y el capital natural. O sea, están reconociendo que hay un capital natural que es muy importante. Y además que está siendo cada vez más importante, es crecientemente importante, ¿no? Y el capital natural está representado por los bosques, la biodiversidad, los pastizales, los manglares, peces, algas, oxígeno marítimo. Desgraciadamente, eso se está, digamos, acabando en algunos países por la sobrepesca. Y, digamos, el capital natural es el que está teniendo mayor valor y es el que está teniendo, digamos, mayores actividades relacionadas con mayor generación de empleo, ¿no? Como los servicios de protección forestal, protección de manglares, energías renovables, están generando nuevas tecnologías y nuevas oportunidades de empleo en los países desarrollados y también en nuestros países, y esto es una posibilidad muy grande. Entonces, el organismo económico mundial está reconociendo el rol del capital natural y las posibilidades del capital natural. Y esto es muy importante, ¿no? Porque es una posibilidad tremenda que tenemos nosotros por delante y es una cuestión de aprovecharla, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia o el tema central, la característica básica de una revolución industrial? En realidad es una explosión de innovaciones tecnológicas propias o también se llaman endógenas, ¿no es cierto? Entonces, una quinta revolución industrial es una nueva explosión de innovaciones tecnológicas que van a relacionar a los seres humanos con la naturaleza. Esto no se ha producido en el pasado. Nosotros, los sistemas económicos que hemos creado y los países desarrollados han creado, han sido sistemas enfrentados a la naturaleza, ¿no es cierto? Que han chocado con la naturaleza, la han depredado, la han explotado al máximo, ¿no? Y la naturaleza ha respondido con el calentamiento global y otros fenómenos, climas extremos, ¿no es cierto? Y entonces ahora esta relación tiene que rehacerse. ¿Pero qué pasa? Los países desarrollados tienen seres humanos, pero no tienen naturaleza. Los que tenemos la naturaleza somos nosotros. Entonces va a ser difícil para los países desarrollados reconstruir esa relación si no tienen a la otra parte de la ecuación. No sé si me explico, ¿no? Si la naturaleza está acá, entonces nosotros somos los más, no solamente interesados, sino con más posibilidades de poder reconstruir esa relación. Y de hecho nos podemos asociar con los países desarrollados interesados para producir las innovaciones tecnológicas que esa nueva relación significa. O sea, yo veo como un nuevo, digamos, panorama, un nuevo horizonte, ¿no? De una explosión de innovaciones que no hemos visto en el pasado. Por eso es que yo creo que la humanidad no se va a encaminar hacia los robots, ¿no es cierto? Porque los robots son lo mismo que antes, o sea, y además van a generar más desempleo, más problemas sociales. Los robots tampoco es que cuidan la naturaleza, a ellos no les interesa mucho eso, depende de la programación, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, pero sí lo que necesitamos es qué tipo de, por ejemplo, ciudades va a haber, qué tipo de ciudades sostenibles va a haber, qué energías vamos a utilizar, cómo nos vamos a transportar. Ya se está hablando pues del transporte eléctrico, cuáles van a ser las fuentes de energía para ese transporte y así, cómo va a ser la educación, cómo va a ser la salud en contacto con la naturaleza, ¿no? Construir una sociedad sostenible, ¿cuántas innovaciones significará? Y ese es el punto, ese es el gran reto que tenemos nosotros, ¿no? Si nosotros podemos pensar con cabeza propia, que si somos audaces y actuamos con valentía, yo creo que podemos generar esta quinta revolución industrial y hacer que se inicie acá. Porque todas las revoluciones industriales se han iniciado en algún lugar. La primera fue en Inglaterra, la segunda en los países europeos, la tercera en Estados Unidos, la cuarta en Estados Unidos, la quinta que sea en el Perú o en América Latina, si quieren, para no ser tan chauvinista, ¿no? Entonces,
podemos liderar el camino hacia el desarrollo sostenible. Tenemos la posibilidad de hacerlo y convertirnos nosotros en ejemplo para los países incluso desarrollados, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que a veces tenemos un poco una mentalidad media colonial que nos dice ellos están más avanzados, saben lo que hacen. No, lo han hecho mal, lo han hecho mal. Y se han dado cuenta. Y entonces han destruido su propia naturaleza y nosotros podemos, en contacto con la naturaleza, con esa biodiversidad, conocerla más. Sabemos todos los usos que tiene la naturaleza, las plantas en alimentos más o menos, pero a medicinales, por ejemplo, no sabemos del todo. Nos hemos ido desarrollando por una medicina más bien tecnológica, de grandes equipos, costosos, maquinarias, etcétera, pero una vida sana, una comida sana, ¿no es cierto? Una salud preventiva puede ser mucho mejor que todos estos equipos carísimos que al final no necesariamente te garantizan la salud. Entonces, estamos ante esa posibilidad, ante las puertas de reconstruir esta relación con la naturaleza y de generar esta explosión de innovaciones tecnológicas. Y la agrobiodiversidad está en un lugar central ahí, o sea, ahí van a producirse muchísimas innovaciones y yo los felicito a los que están en ese camino, en este grupo, porque efectivamente están cerca de todas estas posibilidades, ¿no? Yo creo que ahí nomás me quedaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta exposición, Fernando. Gracias, gracias. Ha sido realmente muy interesante. Al público que nos está siguiendo, los invitamos a alcanzarnos sus preguntas. Tenemos todavía algunos minutos para poder alcanzarle algunas preguntas a Fernando Villarán, nuestro expositor invitado el día de hoy, que nos ha hecho una interesante propuesta, ¿no? Cómo el Perú puede liderar la quinta revolución tecnológica a través de grandes innovaciones que aumenten esta relación de nuestra biodiversidad con el hombre, con el ser humano. Y es importante mencionar que Fernando se refirió desde un inicio, por ejemplo, a lo que había manifestado Harari con las revoluciones, ¿no? Y hay que recordar que también él comentó que la primera revolución había sido el descubrimiento del fuego, ¿no? No tanto una revolución tecnológica e industrial, pero la revolución del hombre había sido el descubrimiento del fuego, porque el uso del fuego activó, pues, los cambios en la mentalidad, los cambios en la dieta, ¿no? Y después también, por supuesto, ahora en línea con este seminario, el descubrimiento de la agricultura, ¿no? El descubrimiento de la agricultura fue otra revolución para el ser humano. La agricultura permitió también el sedentarismo, y el sedentarismo permitió la institución de la implantación de las ciudades. Entonces, pues la agricultura, eso que es nuestra esencia en este seminario de agrobiodiversidad, es todo una revolución, ¿no? Entonces hay que partir también de allí. Y coincidimos con Fernando en que la cuarta revolución industrial tiene que ver también con estos estertores, con estas tecnologías de la saga que viene a ser el Big Data, el IoT, el Internet de las Cosas, perdón, la inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Pero Fernando, ¿qué es lo que tendríamos que hacer diferente? Porque siempre nos han dicho, nosotros tenemos que seguir los mismos pasos, subir las mismas gradas, ¿no? Porque si no, no podemos saltarnos ese desarrollo que han conseguido los países desarrollados, no podemos saltarnos. Incluso en la historia del Perú, por ejemplo, se pretendía traer un rey de Europa en la época de nuestra independencia, porque decía que teníamos que pasar por ese estadio, el estadio de la monarquía, imitar a los países desarrollados, ¿no? Y ese siempre ha sido el ancla que como que nos ha detenido, y tú hoy día bien lo has identificado. ¿Qué tendríamos que hacer de diferentes? ¿A qué te refieres con ese boom de innovaciones? ¿Cómo podrían nuestros espectadores, nuestros alumnos formarse? ¿En qué deberían formarse? ¿Cuál es su recomendación para liderar el Perú esta transformación? Tenemos el material, es la enorme biodiversidad. O sea, tenemos la naturaleza, tenemos la naturaleza. Lo que nos falta es el lado humano de la ecuación. Es unos seres humanos educados, con conocimiento. O sea, no cualquiera puede hacer innovaciones, ¿no? O sea, lo que tú puedes hacer como ser humano es sobrevivir, ¿no?
Y es verdad, nosotros en el Perú somos, digamos, personas muy moscas, con muchos recursos, ¿no? Estoy pensando en los informales, las pequeñas empresas, etcétera, para sobrevivir. Pero eso no significa desarrollarse, eso significa sobrevivir. El desarrollo viene con el conocimiento. El conocimiento ha estado en cada una de estas revoluciones tecnológicas y obviamente va a estar en la quinta. Si no hay conocimiento, no va a haber la quinta revolución industrial. Y el conocimiento es educación, desde la educación inicial, la básica, la secundaria, la técnica, la tecnológica, la universitaria. Eso es, digamos, el bagaje de conocimiento que vamos a... Y por eso es que a mí me aterra cuando en el Congreso veo que están atentando contra la calidad de la educación, porque están atentando contra la posibilidad de nuestro desarrollo. Entonces, la educación es el primer eslabón, la primera condición. Pero ahí hay que pasar a la investigación. Las universidades tienen que ser entes que investigan, no solamente que reproducen el conocimiento, recogen el conocimiento mundial, sino que dan pasos más allá y investigan y crean nuevo conocimiento. Bien, Y después viene, sí, adelante. Después viene, digamos, la investigación, creación de nuevo conocimiento, tecnologías, o sea, aplicación del conocimiento a la producción. Hay 3 aplicaciones del conocimiento a la producción. Uno es aumento de productividad, porque si yo tengo un gerente que sabe organizar la producción, voy a tener mayor productividad. Y un técnico que sabe desarrollar una máquina, voy a tener más productividad. El segundo, digamos, componente o aplicación es la innovación tecnológica, y el tercero es el emprendimiento, o sea, nuevas empresas con nivel de tecnología y con la creación, digamos, y la aplicación del conocimiento a la producción, ojalá de alta tecnología, pero sí, por lo menos, de emprendimientos nuevos que pueden abrir nuevos campos. Eso pasó con la computación. En los años 50 no había computadoras, en los 70 surgió la computadora personal y se abrió un nuevo campo que no existía anteriormente. Yo creo que va a ser lo mismo en el caso de la quinta revolución industrial. Vamos a tener nuevos campos que ahora no los vemos claros, pero que se van a abrir y van a cada uno de ellos generar sus propias innovaciones. Pero la condición básica va a ser, disculpen un ratito, la condición básica va a ser el conocimiento. Si no hay conocimiento, no vamos a poder aprovechar estas oportunidades que tenemos ahora. Muy bien, Ángela Milagros Modesto Cruz nos escribe, qué bueno que yo no soy la única que pensaba eso también. Ah, qué bonito, me alegra. Ha resaltado que está en la línea del pensamiento de lo que manifiestas. Gracias, Ángela Milagros Modesto Cruz, gracias a todos los que están también escribiendo y mandando sus saludos a nuestro expositor, Fernando Villarán, Elmer Badajoz, Agustín Rodolfo Purizaca Paiva, gracias por escribirnos. También tenemos a un participante desde Michoacán, México, que nos escribe y que está atento a estos seminarios de agrobiodiversidad. Muchísimas gracias. Fernando, pero lo que tú propones es, podríamos caer en el extremismo de decir, no más infraestructura. El Perú es un país que está muy retrasado en infraestructura. Infraestructura significa puentes, caminos, hospitales, y todos esos servicios tan importantes que justamente complementan de alguna manera el traslado de las ideas, los medios de comunicación, como lo que tú comentabas, fue una característica tan importante en la primera revolución industrial con Inglaterra, ¿no? El compartir ideas de una universidad a otra, de una población a otra, de un reino a otro en esos pretéritos tiempos, ¿no? ¿Deberíamos ser extremistas de decir no más infraestructura, no más cemento, todo verde, o debe haber un equilibrio? No, definitivamente no. Nunca las revoluciones son pues borrón y cuenta nueva. Siempre ha sido construcción adicional, digamos, ¿no? O sea, cuando viene la revolución tercera con el automóvil, no se destruye la anterior, que es la del acero y la electricidad. La electricidad se sigue usando ahora y ahora más que nunca, digamos. Entonces, como que se van aumentando. Y efectivamente necesitamos infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, pero, por ejemplo, en las ciudades, vamos a construir las ciudades de la misma manera. Ahora tendríamos en Lima, tenemos pues los barrios marginales que son pues realmente el foco de la pobreza, del atraso.
vamos a construirlos iguales que hacemos San Isidro, Miraflores, o podemos utilizar otros métodos, otros materiales, ¿no? Hacerlas digitales de frente del saque, digamos, y las viviendas no hacerlas solamente para dormir, sino incluso para trabajar, ¿no es cierto?, online. Entonces, todo eso significa nuevos diseños, nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? En el caso digamos, si ya estoy yo viviendo en la selva o en el Andes, yo tendría que investigar mucho mejor todas las plantas que yo tengo acá, ¿no es cierto? No decimos que el Perú es el país más biodiverso porque no hemos medido a plenitud. Todas las investigaciones sobre la biodiversidad lo han hecho otros países que han venido a investigar acá, pero nosotros mismos no hemos investigado cuántas especies tenemos en la selva. Esto es una cosa que cuesta, ¿no es cierto? Dinero, tú lo sabes. Y tenemos que invertir nosotros en conocer esa biodiversidad, pero no solamente por el conocimiento, sino cuáles son sus usos, sus aplicaciones, ¿no? Hoy día se habla, digamos, de los hongos, por ejemplo, ¿no? Hongos milagrosos, etcétera. Y eso en la selva tiene que haber miles, y estoy seguro que no los conocemos todos y ni siquiera todas sus aplicaciones. Entonces, hay una parte de investigación y otra parte de aplicación. Entonces, hay muchas tareas por hacer. Estoy seguro que si nos reunimos con los del Instituto de Investigación Amazónica, ellos van a tener un montón de ideas que van a poder, digamos, quizá difundirlas, generar temas de investigación en muchas universidades, ¿no? O sea, uno son las fuentes de la naturaleza y otras son las aplicaciones de esas fuentes en la vida cotidiana, por ejemplo, en la construcción de ciudades sostenibles. ¿Cómo sería el transporte más sostenible? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de unidades vamos a producir? ¿Y cuánto de eso podemos producirlo acá tratando de que no importar todo? En este momento el Perú está importando la mayoría de cosas y tendríamos que tener una cierta independencia, digamos, productiva. Eso es un objetivo que tendríamos que lograr. O sea, son varios elementos. Estamos en el mundo complejo y las soluciones no son simples ni fáciles, se requieren soluciones complejas y por eso el conocimiento es muy importante, ¿no? Cuando hay poco conocimiento tendemos a simplificar, a decir bueno, malo, blanco y negro, cuando en realidad hay muchos matices que tenemos que tener en cuenta para poder aprovechar al máximo estas posibilidades que se le abren a países como el Perú, ¿no? Así es, así es. No nos queda más que coincidir contigo. A mí se me ocurría que tal vez, por ejemplo, esa promesa de acceder de manera libre a las universidades, por ejemplo, que ha sido una bandera de varias propuestas electorales, podría hacerse posible con una educación virtual, ya que Correcto. tenemos que adecuarnos a la teleeducación y a veces cuando decimos no se puede acceder a un ingreso libre de más alumnos es porque no hay infraestructura, pero tenemos la educación virtual, ¿no? Tenemos ahora el internet, las plataformas que podrían ayudarnos en ese sentido. La otra pregunta pero ya claro, para... no, pero ya sobre ese punto, efectivamente, yo creo que las plataformas digitales, de hecho, yo estoy dando un curso que tú lo conoces, que es Economía Política Contemporánea 100% digital, ¿no? Y me está yendo bastante bien y quiero crecer todavía más, incluso ir a América Latina. Ya no hay límites pues, físicos en el mundo digital. Pero esto es muy importante. Sí tienes que cuidar la calidad de la educación. O sea, Exacto. La cantidad no puede hacerse a costa de la calidad. Entonces, cantidad, pero manteniendo la calidad y el nivel alto del conocimiento. Si no, entonces sencillamente no es una solución. Muy, muy buena y oportuna observación, Fernando. Ya para terminar, ¿piensas tú que esta quinta revolución tecnológica debería pensar, además de esta propuesta de aplicaciones, de innovaciones, a partir de una gran formación del conocimiento, también por revertir lo que ya se ha destruido, contaminado en nuestro caso? Por ejemplo, hay muchos ríos que están ya declarados como contaminados en el Perú. Si bien tenemos fuentes todavía limpias, aceptables, hay una gran cantidad de recursos hídricos contaminados, selva degradada, bosques destruidos por la tala ilegal, por la minería ilegal. Entonces, parece que estamos destruyendo justamente ese capital natural que debe sumarse al capital humano.
Desgraciadamente está ocurriendo, o sea, desgraciadamente eso que tú dices es una realidad. No solamente no estamos aprovechando estas oportunidades, sino que las estamos minando, las estamos disminuyendo. Pero lo bueno de esto es que el conocimiento también te ayuda a recuperar la naturaleza. La naturaleza es recuperable. Hay ríos que se han considerado pues no, que no tenían vida, pero que luego de una limpieza adecuada han podido de nuevo, digamos, albergar peces, o también la selva. Yo he conocido expertos que pueden reconstruir incluso todo eso destruido por la minería ilegal, pero es parte del conocimiento, o sea, reconstruir la naturaleza. De hecho, China está sembrando millones de árboles, el ejército chino está sembrando millones de árboles en China, reconstruyendo su propia naturaleza que ha destruido en años anteriores. Nosotros no tenemos felizmente tanta destrucción, pero igual hay que hacerlo. O sea, es parte de las tareas. Y se imagina la cantidad de trabajo que eso significa, reconstruir tu naturaleza, ¿no es cierto? Solamente eso, conocer la naturaleza, investigar, todo eso es parte de, gracias, todo eso es parte de una agenda, digamos, que podemos hacer para iniciar esta quinta revolución y decir, vamos a encaminarnos hacia el desarrollo sostenible y vamos a liderar al conjunto de países en esa dirección. Y los vamos a invitar a los países que no tienen naturaleza, pero que tienen recursos humanos calificados, buenas universidades, a que lo hagan con nosotros. Entonces, eso es posible, ¿no? Muy bien, nos hemos pasado un poco más de minutos, pero sin duda han valido la pena porque hemos escuchado una propuesta muy, muy interesante ligada a nuestra agrobiodiversidad. En capítulos anteriores de este seminario hemos conocido el origen de diferentes productos, de nuestra agrobiodiversidad, hemos conocido experiencias de emprendimiento con agrobiodiversidad, hemos también conocido investigaciones a partir de productos naturales de nuestro país. Y hoy día nos ha tocado pues conocer una propuesta que tiene a la agrobiodiversidad como el motor de cambio, asociado a una revolución tecnológica. ¿Cómo podemos vincular la revolución tecnológica que el mundo ya vive y la ciencia es de todos y sumarla a nuestra agrobiodiversidad? Y eso ha sido gracias a la gentil participación de Fernando Villarán, expositor acerca de la agrobiodiversidad y la quinta revolución industrial o tecnológica, son términos similares. Así que le damos nuestro más caro agradecimiento a Fernando de parte del CONCITEC. Siempre él está llano a colaborar con el CONCITEC y más aún sabiendo que en este seminario de agrobiodiversidad participan muchos jóvenes, muchos escolares, que justamente son el motor del cambio. Estamos nosotros brindando esta información para que ellos la asimilen, la suman y sean el motor del cambio. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias. Tus últimas palabras. Gracias. Bien, gracias a todos. La verdad que ha sido un gusto estar con ustedes y hasta cualquier momento. Yo pienso, todas estas iniciativas que tú has hablado, emprendimientos, investigaciones y todo, si las podemos organizar como el inicio de esta quinta revolución tecnológica, nos ayudaría, porque ya no son cosas aisladas, sino parte de un movimiento mucho más amplio, que obviamente debería tener el liderazgo del Estado, de la sociedad civil, de los empresarios, de hacer una especie de Estado mayor, digamos, ¿no es cierto?, que pueda orientar esto. Quizá el CEPLAN pueda ser, digamos, el organismo que pueda orientar este esfuerzo, pero yo no veo a todas estas iniciativas como hechos aislados, sino parte de un conjunto que tiene una dirección estratégica. Exacto, temas prioritarios para el financiamiento por parte del Estado, ¿no? Propongámonos temas desde la riqueza marina, desde la riqueza agrícola, desde la biodiversidad amazónica, y eso el Estado bien puede asumir un financiamiento y así gatillar el boom de innovaciones, de descubrimientos, de investigaciones. Muchísimas gracias, Fernando, nuevamente a nombre del CONCITEC. Los invitamos para el siguiente seminario de agrobiodiversidad el próximo miércoles, donde tendremos una también muy interesante charla acerca de los insectos del hábitat agrobiodiverso. Vamos a conocer sobre esa también diversidad de los insectos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Adiós.